Pues muy buenas tardes y muy buen sábado tengan ustedes. Creo que ya era hora, ¿no? Ya teníamos ganas de que hubiera ya carreras de Fórmula 1. Y muy buenas tardes, Warrior. Estoy leyendo en el chat. Betty, buenas tardes. Vean. JM Alfaro, buenas tardes. Sí, vaya si hay ganas de carrera. Ya veo que hay muchas ganas de carrera. Siempre al norte, hola, buenas tardes, tripulación. Muy buenas, Sisma. Arácnido, buenas, Arácnido, bienvenido. Bueno, no sé cómo ha parecido a vosotros la clasificación. Oye. Buena, Innopit, buena. No sé cómo ha parecido la clasificación. A mí me ha encantado, sinceramente. No sé, yo todo lo que veníamos, ¿no? Rumoreando y demás. Ya lo dije en el GPcast anterior, también se lo dije a Sergio, creo recordar en uno de sus directos en los test, que le dije, me acuerdo de la frase porque me acuerdo que le sorprendió mucho que le dijera que ya veríamos dónde estaba el Aston Martin en la Q3 del Gran Premio de Bahrein, y no me he equivocado. Y digo Aston Martin porque ahí ha estado Stroll, ya lo dije. No, ya sabéis que yo no soy muy de esas cosas, pero sí es verdad que me alegra el hecho un poco, ¿no? La gente, yo creo que la afición en España, ¿no? En general, la Fórmula 1 estaba muy necesitada de volver a sentir, ¿no? Ciertas emociones. Yo entiendo que tienes que lanzar un poquito, no aumentar esas expectativas, eso sí lo comprendo. Incluso aunque había muchos datos, ¿no? Que me inclinaban y te hacen pensar, ¿no? Que la victoria no es posible, que la pole era muy difícil. Sinceramente, sí había también datos, porque estamos hablando de datos, no estamos hablando ni de sensaciones, ni de declaraciones de pilotos, ni nada parecido. Estamos hablando de datos, de los fríos datos. También había datos, tanto en los tests los hubo como ahora en los libres, que hacían indicar que ese coche, la MR23 de Aston Martin, es un coche que ha nacido bien, ¿no? Así, es un coche bien parido. Sinceramente, me alegro, hombre, primero por la afición española, más incluso que por Fernando, fijaos lo que os digo. Porque sí estábamos necesitados, ¿no? Creo, aparte de que también me alegro mucho de que Ferrari haya mostrado ya sus cartas y, bueno, esté ahí, ¿no? En la clasificación, cosa que también era esperable. Es un coche que a una vuelta tiene ritmo, tiene mucha velocidad también. Por supuesto, ya os lo dije en su momento, en los tests no pude estar muy pendiente. Desgraciadamente prácticamente no los pude seguir como a mí me hubiera gustado. Pero sí había cosas, ¿no? Y detalles que pude observar un poquito. Y había muchos detalles que me hacían pensar, primero, que el Red Bull daba mucho miedo. Cosa que, bueno, ahora una vuelta ya lo hemos visto que efectivamente ese coche tiene un plus frente al resto. Segundo, recordamos que Ferrari está ahí, cosa que también me alegra muchísimo. Y lo tercero y más importante, que también lo estuvimos comentando y lo recuerdo también, que yo nunca me fío de Mercedes. Yo no he visto ninguna pretemporada de Mercedes en la que no se hayan quejado de algo. E incluso cuando ganaban iba a decir con una mano a la espalda, pero prácticamente casi. Esta gente siempre estaban, no, porque este coche. Recuerdo perfectamente en el año 2018 o 2019, creo recordar, que hablaban de que el coche era una diva, que es que solo funcionaba en ciertos parámetros, dentro de ciertas ventanas, y habían tenido que luchar mucho y que ahora estuvieran quejándose igualmente, pues me pareció absurdo. Pero bueno, cada uno decide creer lo que quiere creer. Yo sabía que por lo menos
estaban cerca. No digo que efectivamente se veía que no estaban, o sea, digamos que la fotografía es muy parecida a la del año pasado, simplemente con la incógnita que era Aston Martin, ¿no? Pero el resto de la fotografía es muy parecida al año pasado. Una zona, bueno, incluso yo diría que ha sido este año, de momento, increíble en el sentido de que está todo mucho más compactado. Hay muchísimos pilotos en menos de un segundo. Y luego hay, digamos que hay 6 pilotos, incluyo ahí a Fernando, que están en aproximadamente medio segundo 7 décimas, no más. De momento, estas primeras carreras creo que nos vamos a divertir mucho. Y las sensaciones para mí han sido muy buenas. Mañana la carrera no sabemos lo que va a pasar. Que por cierto, mañana estaré con Charlie Barazal y con Manuel Roda comentando la carrera en directo. Así que si os queréis pasar por el canal de Charlie mañana antes de las 4 un poquito antes de las 4 de la tarde, pues para estar con nosotros y ver una... Hombre, desgraciadamente nosotros no podemos tener imágenes oficiales, pero sí podemos ir narrando la carrera y si podéis poner la carrera de fondo, retrasarla un poquito, ¿no? Porque siempre llevamos algo de retraso con respecto a la retransmisión oficial y escuchar un audio diferente, si os apetece. Y bueno, en otro orden de cosas que no he agradecido, que sigue aumentando el número de seguidores del canal, así que muchísimas gracias a los nuevos seguidores, a los que habéis incorporado nuevos al canal. Espero que os guste, que os entretenga y sobre todo pues que aprendáis, sobre todo eso. Y volviendo al tema de la Fórmula 1, yo sé que ahora va a haber mucha gente que se va a apuntar al carro. Recuerdo perfectamente también lo que pensábamos todos, y yo incluido, ojo, cuando Fernando fichó por Aston Martin, cuando se largó de Alpine. Por un lado yo me sentía que tenía que salir de Alpine porque eso había llegado prácticamente a un callejón sin salida, pero por otro lado Aston Martin a priori no parecía la mejor opción para alargarse. Era más bien un poco como un vamos a aguantar, ¿no? Y a seguir en la Fórmula 1. El caso es que Aston Martin ha ido fichando, ha ido haciendo cosas. Está la nueva fábrica, la nueva sede del equipo y los nuevos edificios van a estar ya disponibles ahora para mayo. Y eso sí, el nuevo túnel de viento hasta el año que viene. No han especificado todavía, no hay una fecha especificada para la inauguración del túnel de viento. Pero sinceramente, este coche con el riesgo que han tomado, ya os garantizo que esas cascadas que lleva en los pontones son muy difíciles de diseñar, son muy difíciles de llevar a buen puerto. El coche está ahí, no está lejos de los de arriba, no está con los de arriba. Sigo pensando que le falta un punto, faltan las últimas décimas que son las más difíciles de arrancar, ¿no? Pero ese coche no está lejos. Ese coche, y en manos de un Fernando Alonso, como los de arriba no se anden espabilados en una carrera o tengan algún problema, si Fernando y el coche están, pueden pescar en río revuelto. Así que a mí personalmente esta sesión de clasificación, bueno, ya en los libres ya empezamos a sospechar muchas cosas. Normalmente solemos decir, y yo el primero, que en los test los tiempos no son para nada importantes. Y además, a las pruebas me remito, ahí hemos visto, ahí han quedado los tiempos de los test y aquí hemos visto ya la clasificación, ¿no? Y hemos visto de lo que ha sido capaz cada coche. Pero también, y eso lo digo y lo mantengo, a nadie le gusta quedar el último en una tabla de tiempos. Sea clasificación, sea... bueno, la carrera, por supuesto. Unos test, un checkdown, lo que sea, me da igual. Si a ti te están midiendo con el crono, por muy bien o por muy mal que estés, por mucho que quieras esconder tú no quieres terminar el último. Entonces los tiempos no hay que tomarlos en consideración en sesiones libres y en test, pero hasta cierto punto. A nadie, repito, a nadie le gusta aparecer el último. Entonces, ¿por qué os digo esto? Pues porque ya vimos en los libres 1 como Red Bull y Fernando marcaron una pauta. Fernando se coló, era un sándwich, ¿no?, entre los dos Red Bull. En los libres 2 Fernando lideró los libres 2 por muy poquito, una décima y algo, creo recordar, en el tiempo a una vuelta. Y luego Verstappen en la simulación terminó un pelín mejor que Fernando,
pero muy poco. Y claro, cuando ya ves que el libre 1 y el libre 2 se repite una pauta, empiezas a pensar y a decir, oye, chico, el AMR23 parece que realmente está confirmando las sensaciones de los test. Pero es que luego llegan los libres 3 esta mañana y don Fernando Alonso Díaz se vuelve a marcar otra vez un puntazo, ¿no? Siempre puedes pensar y decir, bueno, ha puesto un poquito más que los demás. Pero ahora os voy a explicar también una cosa que he visto en la pauta ahora en clasificación, porque se ve bien en los tiempos totales, ¿no?, de la clasificación. Una cosa que a Fernando no le ocurría hace ya tiempo, ojo, no de ahora. Pero bueno, ahora ya lo iremos hablando tranquilamente. Y otra cosa que os quería decir también, conforme vaya hablando, ya sabéis que, sobre todo a los nuevos que os incorporáis ahora, si queréis preguntar por el chat, sin ningún problema, dejáis la pregunta que yo os voy leyendo luego, uno por uno, y os voy contestando. Así que voy a pasar ya directamente a lo que he ido sacando de internet, de Twitter, básicamente. Aquí tenéis, estas son las nuevas... hojas que reparte, iba a decir que reparte la FIA, pero bueno, sí, los dosieres, que no me salía la palabra, de la FIA con las mejoras, actualizaciones, sustituciones de piezas, etcétera, que los equipos llevan, que sabéis ya que desde el año pasado, desde el anterior, ya estoy hablando de memoria, están publicando, pero hasta ahora no indicaban exactamente cuáles eran las zonas, ¿no?, en el monoplaza. Y ahora la FIA, además, en el dossier, aparte de toda la explicación en el dossier, incluye también un dibujito, que lo veis aquí abajo, con el coche en plano lateral, cenital o planta, y la plano frontal y la zona trasera del vehículo. Y nos señala con circulitos, con elipses, me he dicho, aquí está señalado exactamente estas zonas de aquí, esto que está explicado aquí, realmente dónde está situado en el monoplaza, por si no tienes muy claro a qué se están refiriendo exactamente. Bueno, Red Bull era un equipo que traía también novedades, ya lo veis, en la zona del ala delantera, en la zona de los pontones, un rediseño de un poco de la silueta. Y sobre todo en el floor edge, en el borde del suelo, el cual sabéis que la FIA ha obligado a colocar 15 milímetros por encima de la altura anterior. Es decir, antes la FIA tenía una altura libre al suelo, hablo de memoria, no recuerdo bien, algo más de 50 milímetros debía de ser. Y ahora son 15 milímetros más que se añaden a esa altura libre al suelo anterior. Esa altura libre al suelo se mide con el coche en estático, no se mide, es decir, cuando el coche está rodando por efecto de la carga aerodinámica, de las inercias del vehículo, etcétera. Esa altura se puede ver mermada. De hecho, ya sabéis lo que ocurrió con Carlos Sainz en los libres de ayer, del viernes. Ese susto que se llevó fue precisamente por eso, porque el suelo tocó demasiado, ¿no? Rebotó demasiado con el cabeceó demasiado el coche y se le fue. Esa sustitución que ha hecho Red Bull además es gracioso. Aquí es que es verdad que lo tengo muy pequeño, no sé si puedo ampliarlo, o podemos hacer una cosa, un segundo, que lo arreglamos. Bueno, esto lo publicó Albert Fábrega. Espérate, restablecer ahí. Esto lo publicó Albert Fábrega. Ahora, vale. Aquí lo veis, Floor Edge, que es el borde del suelo. Dice, viene la razón primaria para actualizarlo y pone ninguna. O sea, ya te está diciendo algo, ¿no? Diferencias geométricas comparadas con la versión previa. Bueno, pues regulations aimed and force a geometry change from last year to raise the minimum height of the outboard edge. Las regulaciones, aquí fijaos lo que dice Red Bull, las regulaciones, el cambio de regulaciones nos han forzado a cambiar la geometría del año anterior para conseguir o para cumplir, ¿no?, mejor dicho, con la altura mínima exigida de ese fondo lateral, de ese fondo exterior, ¿no?, del suelo. Una pequeña descripción, ¿no?, de cómo trabaja la actualización. No es un cambio
elegido por el equipo, o que el equipo no perseguía elegir este cambio, pero que no es beneficioso para, para las prestaciones del monoplaza, pero claro, como iban a incurrir en una ilegalidad, pues tenemos que hacerlo. O sea, es un poco como, mira, ganas no había ninguna, pero oye, tenemos que hacerlo, pues lo hacemos y punto, ¿no? Me ha hecho mucha gracia, porque realmente ha sido muy divertido leer esto, sinceramente. Por el hecho, ya digo, de la traducción literal es el equipo no tenía ninguna necesidad de hacer esto, pero para que no nos empuren, pues tenemos que hacerlo, punto. Luego ya lo otro sí, ¿no? Por ejemplo, el ala delantera. Carga local. Se refiere con carga local se refiere a la zona que han cambiado, que vemos aquí, que es una evolución del 2022 en el end plate, ¿no? Bueno, pues para aumentar o para cambiar las prestaciones del ala y de esa carga en esa zona concreta, de ese end plate. Y la zona de la botella de Coca-Cola, la tapa del motor, por temas de fiabilidad. Ojo, aquí ya vemos algo importante, reliability. Han cambiado el radiador, la salida el conducto de salida del radiador, porque necesitaban, debido a un rediseño de esa silueta, de esa tapa motor, necesitaba una revisión. Entonces han cambiado eso, ¿no? Y aquí vemos de nuevo, como os he dicho antes, pues las zonas, ¿no? Que las indica la FIA. En otros equipos, pues vemos, por ejemplo, Escudería Ferrari. Les digo, cortesía todo esto de Albert Fábrega. La verdad es que muchas gracias a Albert porque ha querido compartir todo eso con nosotros. Bueno, en Ferrari este también me ha gustado mucho. Suspensión delantera, ala delantera y de nuevo lo mismo, la cubierta del motor, la zona de la botella de Coca-Cola. Primary reason for update, es decir, como he dicho antes, ¿no? La principal razón por la que se hace la actualización, no hay razón. no hay una principal razón. O sea, básicamente, bueno, o Ferrari no ha querido explicar bien por qué lo hace, o ya está, no tenía tampoco necesidad ninguna de explicarlo. En realidad estoy casi convencido por los cambios que he observado, que son por razones de performance, de prestaciones de ese coche, prestaciones aerodinámicas sobre todo. Esos cambian la suspensión delantera y en el ala delantera. Veis que el ala delantera es diferente, y sobre todo además de la construcción de esa nariz del monoplaza, que también ha cambiado. The primary element is no longer attached to the nose, instead it is floating. El plano principal del ala delantera no va a estar nunca más sujeto a la nariz, sino que se va a quedar como flotando, ¿no? Va a ser un elemento flotante. Bueno, habrán tenido que reforzar seguramente ese plano principal, pero les viene bien también por otro tipo de razones, seguramente. No sabemos ahora mismo. Bueno. Bienvenidos a la gente de los que os incorporáis de Keep Pushing. Muchas gracias por esa raid a los chicos de Keep Pushing. Y nada, bienvenidos al canal y espero que os guste este directo. Muy buenas tardes. Y voy a seguir, pues eso, explicándoos un poquito las mejoras que traían cada coche a este Gran Premio. Ya digo que esto también me ha gustado porque, claro, no explican la razón principal. Bueno, pues ya está, me parece muy bien. Y ya veis las zonas en las que se ha centrado Ferrari, pues para mejorar o para sustituir. Ya digo que alguna razón hay siempre. Lo que pasa es que si no quieren explicarla. Bueno, Alpine, yo sé que algunos de vosotros, de los que estáis en el chat, estaréis contentos. A ver, Alpine es un coche que, digamos, ha quedado un pelín condicionado por esas últimas evoluciones que tuvo el año pasado y que le han supuesto que este año empiece un poquito renqueante. Es normal, son muchos cambios y hay que llevarlos a buen puerto. Entonces a Alpine le va a costar todavía un poco poder sacar todas las prestaciones que puede dar ese monoplaza. Yo estoy seguro de que el coche puede ir más rápido de lo que realmente está yendo ahora, pero ya viendo que después de test han presentado todos estos cambios, ala delantera, nariz, suspensión delantera,
la esquina delantera, el suelo, lo que es todo el conjunto del suelo, la botella de Coca-Cola, lo que os he dicho antes, la tapa de motor, la suspensión trasera, la punta trasera, el Wing Wing, el Rear Wing, es decir, el Wing Wing sabéis que son esas alas que se colocan por encima de la salida del difusor, por debajo del ala principal trasera. Y ya veis que todo es sobre todo por prestaciones. Local load, drag reduction, ya veis, reducción de drag, aumento de la carga aerodinámica, mechanical setup, también. Eso es más bien buscando agarre mecánico, más que incluso, ¿no? La suspensión trasera y tracción sobre todo. Es un coche también que se ha visto un poco lento en tracción, por lo menos la sensación que a mí me da. Y bueno, ya veis, nuevo componente con cambio completo de esa... Vamos, básicamente un nuevo componente con una silueta y una forma totalmente distinta a la anterior. Así que bueno, muchos cambios para al final, ya lo hemos visto en la clasificación. La verdad es que, bueno, aquí claro, la FIA, que es lo que ha cogido, pues ha hecho, bueno, pues es que han cambiado todo el coche, por señalar todo el coche, ya está, aquí lo veis, Entirely New Aerodynamic Surface en el 2023 en el A523. En fin, o sea, Alpine ha tirado la casa por la ventana y ahora, claro, cuando tú haces un cambio tan brusco, con muchos componentes, sobre todo, como veis, por razones de prestaciones, pues lo más normal del mundo es que con tan poco tiempo para poder indagar, estudiar, etcétera, es muy difícil poner eso a punto y que el coche funcione. Nos vamos ahora al equipo Mercedes. El equipo Mercedes ha traído también, veis que también son por razones de prestaciones. Esta me ha gustado mucho, la nariz flow conditioning, es decir, han cambiado veis, reprofiled underside of nose, es decir, han cambiado toda la zona inferior de la nariz, la que va por debajo del plano principal. Han rediseñado esa zona para el tratamiento del flujo de aire. Aquí no estamos hablando tanto de la carga, como si veis en los otros ítems. En el endplate del ala delantera, local load, ahí lo estáis viendo. En el ala trasera, local load, todos son local load. Y luego flow conditioning, side pod inlet, es decir, narrow, o sea, lo han estrechado más la entrada del pontón, precisamente para condicionar ese flujo. ¿Por qué lo hacen? Pues para condicionar ese flujo, para cambiar las estructuras de flujo que van desde esa zona del pontón hacia la parte trasera, y sobre todo para llevar más aire. Necesitan más aire, necesitan alimentar de aire el wing wing y la ala trasera, y ahora mismo no están consiguiendo todo el caudal necesario. Por eso se hacen todas estas cosas. Luego, que funcione o no, de nuevo, como siempre digo, la pista es la que determina si funcionan o no funcionan esas cosas. De momento, a ver, seamos sinceros, están funcionando, están ahí, han clasificado hoy en una posición en Q3, han entrado a Q3 con relativa facilidad. Yo no veo que ese coche sea malo, ni mucho menos. ¿Qué ocurre? Sí puede ser que sea un coche con un diseño el cual su optimización sea difícil, y lo segundo y más importante, el desarrollo. El desarrollo en estos coches te tiene que dar un abanico muy amplio. Y este tipo de diseño pudiera ser que no te dé ese abanico tan amplio. Por eso están preocupados en Mercedes. Porque es posible que este coche no sea tan mejorable como si puede ser el Red Bull, el Aston Martin, el Ferrari u otros coches. Así que veremos. Por cierto, el ala trasera la hemos visto, que la ha llevado Hamilton en los libres. Y tiene una cuchara diferente. Luego después podemos buscar imágenes. Lo que pasa es que no tenía preparada porque no iba a hablar tampoco muy en profundidad de ello. Prefería esperar a que pasara ya la carrera del domingo y luego ya la semana que viene, esta semana ya que entra, pues ya buscar imágenes y ya hablaros un poquito más de lo que se ha visto en el Gran Premio. Front track rod, en este caso se refiere a la suspensión delantera. El track rod es el tirante de la suspensión, lo que nosotros llamamos tirante de la suspensión. Eso también lo han cambiado. El sidepod ya os lo he dicho antes porque lo veíamos por aquí, si no recuerdo mal. Aquí está sidepod inlet. Y ya está.
Y todos sí, básicamente muchos han tenido que cambiar todo el borde el borde exterior del fondo para, bueno, acondicionar un poco esa zona para esa altura que requiere ahora la FIA, que sabéis que ha aumentado esos 15 milímetros de altura libre al suelo en la zona que está por delante de la rueda trasera. Toda esa zona de ahí tiene que estar unos 15 milímetros más alta. Con lo gordo y pasa. Me ha gustado eso, Robleiro. Pues sí, ya os digo, en el tema de Mercedes creo que están preocupados precisamente por eso, porque el coche, bueno, pues no da la talla en ese sentido. Vamos a ver si no me... Sí, Alfa Romeo también traía muchas cosas aquí, ojo. Y me encanta porque todavía siguen poniendo a los renders ese suelo, ese borde con todas esas dientes de sierra, ¿no? Como le llamaba la gente. Más al estilo, a mí realmente el estilo es como si fueran muchos generadores de vórtices. Pero ahí no tiene sentido ninguno colocar un generador de vórtices. Entonces, era muy gracioso, ¿no? La gente se flipó con aquel fondo. Hubo gente y ya hubo también. Estuvimos algunos explicando que eso no podía ser así, que ese fondo cambiaría y efectivamente lo estamos viendo, que el Alfa Romeo ya no lleva ese fondo tan extravagante. Pero bueno, ya veis, suspensión delantera, el suelo, el halo, curioso el halo, también, claro, para cambiar esas estructuras de flujo alrededor del halo. Esto se suele hacer sobre todo para reducir la resistencia aerodinámica y reducir también un fenómeno que ocurre con el halo cuando tú colocas en este tipo de coches, ¿no? Cuando tú colocas un objeto como el halo en la zona más o menos a la mitad del vehículo, se puede condicionar muchísimo el flujo que viaja a través de la tapa del motor. Entonces, ese halo lo que puede hacer es desviar ese flujo hacia afuera, es decir, quitarte caudal de aire, y a ti no te interesa eso. Tú lo que quieres es el mayor caudal posible para que eso te dé energía, entiéndase en términos aerodinámicos. Entonces, es lógico que si ellos han visto ese problema, lo estamos viendo aquí, lo estoy leyendo ahora mismo. There are subtle changes to the shroud around the halo, ¿no? Pues básicamente esa capa que se le coloca por encima al halo para pues cerrarlo en ese tubo de titanio, cerrarlo por fuera con una capa de fibra de carbono que se coloca para darle cierta forma aerodinámica, etcétera, pues eso lo han cambiado. Además ahora han incluido un winglet, un pequeño winglet. Un winglet sabéis que es una pequeña perfil aerodinámico pequeñito que se coloca en vertical pues para desviar flujo, para energizar flujo. Puede utilizarse de una manera parecida a como se utilizaría un generador de vórtices, pero en este caso un winglet es un elemento que tiene una cuerda mucho mayor que la que tiene un generador de vórtices. Por lo tanto, no genera per se ese vórtice, sino que condiciona el flujo que pasa por esa zona y lo lleva a la zona a la que te interesa. De nuevo, SidePod Inlet también han cambiado un poquito, more rectangular, es decir, han cambiado la sección, la han hecho más rectangular, no más redonda. La mayoría de las condicionantes, por lo que veo, son sobre todo para llevar el flujo a otra zona. Es decir, seguramente en los test descubrieron que el coche pues no trataba los flujos como ellos esperaban realmente. Y bueno, tienen que cambiarlo, claro. Todo eso tienes que cambiarlo. Vamos a pasar ahora el equipo Aston Martin también. Ha traído prácticamente otro que han traído un coche nuevo, pero a esto sí le ha salido bastante rentable. Mi opinión es que ellos terminaron el año pasado en 7ª posición, si no recuerdo mal. Entonces ellos tienen derecho este año, al igual que otros equipos que han terminado incluso por detrás de ellos, a más horas de túnel de viento y más horas de CFD. Entonces todos estos cambios obedecen a que tienes que aprovechar ahora ese momento para introducirlos y a partir de ahí aprovechar esas horas de túnel de viento y de CFD para mejorar todo esto que has introducido. Sobre todo si has acertado con las piezas, porque vas a poder aprovechar todas esas horas para mejorar todo esto y no tener que rediseñar de cero, cosa que te gastaría muchas horas seguramente. Entonces, esto lo tenían ya pensado seguro anterior incluso a los test, diría yo. Probaron en los test un coche mucho más básico y ahora ya tienen, digamos, podríamos llamar la versión 0. Y ahora a partir de aquí voy mejorando.
pues como se hace en informática, ¿no? Sacan un programa el 1.1, el 1.23, 1.40. Bueno, pues más o menos estoy por ahí o casi convencido de que Aston Martin se va a portar más o menos así. Así que bueno, espero y deseo por la afición española para que no le dé un infarto que todo esto funcione, ¿no? Que de momento parece que sí, que está funcionando. El coche tiene muy buena pinta y a pesar de lo que estamos diciendo, y efectivamente, insisto en que yo no lo veo ahora mismo, hoy por hoy, para luchar de tú a tú con Red Bull por una carrera, por una victoria, pero sí es un coche que lo veo que está cerca, que digamos que le falta. Otra vez volvemos a los tópicos. Le falta lo más difícil, le faltan esas últimas décimas que tienes que arrancar al crono para poder coger al que está delante. Y esas últimas décimas, esas 3-4 décimas mínimo que tiene Aston Martin con Red Bull sobre todo, son las más difíciles de conseguir. Esas son las más difíciles. Entonces, veo que hay mucha expectativa creada. Creo que la gente va a disfrutar, a pesar de que siga pensando de que Fernando no está en condiciones de poder luchar de tú a tú por una carrera, pero sí está para esperar acontecimientos, sí está para verles de cerca y si fallan, estar ahí con la caña y pescarlo. Eso el año pasado era imposible. El año pasado tenía que ocurrir una catástrofe, una hecatombe arriba, pues para que un cuarto equipo estuviera ahí pendiente y pescara con la caña. Ahora mismo, a día de hoy, la fotografía en Bahrein, porque esto va a ir cambiando a lo largo del año, ya os lo garantizo. Ahora mismo la fotografía en Bahrein es esta. Aston Martin está casi. No está casi. Y eso para mí, sinceramente, un equipo que el año pasado empezó último prácticamente de la parrilla, estaba por detrás de Williams, y que llegó a ser séptimo, mejoró muchísimo después del verano. Que ahora en la primera clasificación de la temporada haya metido sus dos coches en Q3 con relativa facilidad, vamos a decir, porque en Alonso ha sido fácil, para lo que él está acostumbrado realmente ha sido bastante fácil, bastante entre comillas relajado, ¿no? Meterse en Q3, siempre y cuando, que tenemos que decir que en Fórmula 1 cuando se habla de relajado se habla de eso, ¿no? Pero ha sido relativamente sencillo. Y incluso un Lance Stroll que no ha tenido pretemporada, que ha venido con la muñeca regular, que hoy parecía que estaba bastante mejor de la muñeca de lo que estaba ayer, que realmente lleva muy pocas horas de vuelo con este nuevo coche. Sí, es el tipo de la casa, es un tipo que lleva años en Aston Martin, todo eso lo puedo entender, pero realmente un piloto sobre todo necesita estar en el coche y probar el coche. Y que haya conseguido entrar en Q3 también, no voy a decir que con una mano por fuera, pero ha sufrido un poco, pero no ha sido tampoco, digamos, un todo, una hora o nunca, ¿no? Casi, ¿no? Entonces, creo que eso habla muy bien del coche, muy bien del coche. Entonces yo espero y deseo que Aston Martin pues mantenga el momento, sinceramente, y sean capaces de seguir por lo menos estas primeras carreras, de aprovechar el material que tienen ahora mismo. Haas, os recuerdo cuando hice el vídeo que hice el directo sobre lo que habían presentado, y dije de Haas que había cosas en el render que me faltaban, había cosas que faltaban y había cosas que se iban a rediseñar. Bueno, pues aquí está todo lo que ha presentado, aquí veis todo lo que se ha marcado como rediseño. No hace falta decir mucho más. Haas creo que le va a pasar lo mismo que el año pasado y que le ha pasado años anteriores. Va a tener un coche relativamente competitivo. Quizás este año han perdido un poco de punch, pero yo creo que pueden mantenerlo durante el primer tercio de campeonato. Y a partir de ahí pues irá desinflándose. Desgraciadamente irá poco a poco desinflándose. Pero oye, bienvenido sea. Sinceramente, yo cuanta más pelea haya, a mí me gusta más, ¿no? y ya os digo que particularmente pues espero que mantengan ese primer tercio de campeonato. Después seguramente irán desinflándose poco a poco, aunque tengan más horas de túnel de viento. Es una paradoja muy graciosa, muy, muy divertida, porque
tienes más horas de túnel de viento, pero tienes los recursos, tienes, ¿no? Es lo que se suele decir. Alpha Tauri, bueno, Alpha Tauri, es verdad que el render me pareció tan sumamente simple que ni siquiera señalé ninguna zona en concreto, no me llamó nada la atención, no pude seguirles en los test y he estado observándoles ahora y la verdad es que ha sido una actuación floja. Y no solo ya por los pilotos, porque bueno, Tsunoda ya sabemos que es capaz de hacer cosas, en fin, Tsunoda ya lo vimos el año pasado y sabemos lo que podemos esperar de él ahora. Y hombre, De Vries, que acaba de empezar, pues tampoco le puedes pedir mucho. Así que creo que va a ser un año difícil para Alpha Tauri, por lo que estamos viendo, y ya hemos visto en la primera clasificación. De hecho, Alpha Tauri lo mismo me pareció en los renders y también incluso en test. Dije, esta gente, ese coche tiene que cambiar mucho. Esta gente, pues bueno, van a aprovechar y van a hacer lo mismo que están haciendo, ya digo, como os he explicado en el caso de Aston Martin, etcétera. Es decir, presento un coche muy modificado para empezar, digamos, como no partir de cero, pero sí como si fuera un kilómetro cero, ¿no? Por entendernos un poquito. Y a partir de ahí aprovechar esas horas de túnel de viento y CFD para intentar mejorar ya. Esta va a ser la idea con la que van a morir, este año por lo menos. Cuando llegue el verano, o antes incluso de que llegue el verano, se plantearán si pueden, esta idea les da un mayor desarrollo y por lo tanto me interesa seguir desarrollando, aunque el año siguiente pierda un poco de comba en el desarrollo, pero tengo un coche que es una base mejor que la del año anterior. O simplemente, mira, que es que hemos visto que podemos llegar hasta un punto y a partir de ese punto ya no podemos avanzar. Entonces, eso es lo que tendrán que evaluar en Alpha Tauri y lo que evaluarán también otros muchos equipos, no solo Alpha Tauri. ¿Quién más? Nos colocó por aquí Albert. Vamos a ver, aquí Williams. Pues Williams también otros. Lo mismo, esto es muy normal. Y es normal también que los primeros espadas hayan presentado tan pocas modificaciones. Quizás Mercedes un poquito más, pero ya habéis visto que son poquitas. ¿Por qué? Porque ellos sí, su plan de desarrollo es mucho más tarde de que pase ese parón veraniego. Es decir, ellos van a aguantar hasta más allá del último cuarto de campeonato. Sin embargo, esta gente saben que no pueden llegar hasta esa fecha. Entonces lo presento ahora todo y aprovecho esas horas de CFD y de túnel. Con mejor, mayor, peor fortuna, Williams los he visto mejor este año, sinceramente. De todas maneras, ahora todo esto que han presentado, todos estos cambios, ahora tienes que refrendarlo y tienes que seguir modificando ese coche. Veremos a ver hasta dónde llegan. Mismo caso que los anteriores. Hasta donde lleguen los recursos y hasta donde llegue... Porque sí, el límite presupuestario está muy bien decirlo y tal, pero los recursos de esta gente no son los que tiene Ferrari. Ya no hablemos de Red Bull. Entonces, claro, esta gente tiene que trabajar de otra manera. Entiendo perfectamente que cambien el coche casi de arriba abajo. El caso de McLaren sí es diferente, porque es verdad que McLaren no está en el caso de Williams y de toda esta gente, pero claro, McLaren se ha visto muy condicionada por unos test de pretemporada en los que el coche ha mostrado unos problemas o unas carencias, mejor dicho, graves en el tren delantero. Claro, yo me acuerdo que lo estuve hablando con gente. El diseño del McLaren es muy peculiar. Es un diseño que lo que necesita mucho caudal de aire alrededor del pontón y en la parte inferior del pontón para llevarlo al wing wing y a la parte superior del difusor para aprovechar un poco más esa, digamos, aumentar la eficacia del difusor, aumentar esa potencia del difusor, más incluso que llevar aire a la trasera. Pero claro, si te encuentras con los problemas de frenos, esos frenos te están condicionando muy mucho ese aire que llega a los pontones precisamente, y cuando el pontón tiene que dividir el flujo, resulta que el flujo que le está llegando no es el que tú calculaste, sino que le está llegando menos. Tienes un problema. ¿Cómo se soluciona eso? Por ejemplo, se vio una fotografía de, creo que fue en el coche de Lando Norris con el Flow Beast, con la parafina, en la que había ciertas cosas preocupantes. ¿Cómo solucionas eso? Lo solucionas rediseñando la parte delantera del vehículo. Y al rediseñar la parte al rediseñar la parte delantera del vehículo, también tienes que rediseñar parte de la parte trasera del vehículo, todo lo que es el borde del fondo, sí, porque todos los equipos tienen que cambiarlo, tienen que optimizar esa zona. Pero también el pontón.
porque también te va a modificar esos flujos. Entonces ya partes un poco con el año condicionado. Ahí lo vemos, el front corner cooling range. Lo veis, the front brake duct design is new both internally and externally. Es decir, el conducto de enfriamiento de los frenos es nuevo tanto internamente como externamente. Entonces, bueno, pues eso, han tenido que cambiar, y claro, al cambiar ese diseño cambian las estructuras de flujo. Tengo que cambiar el ala delantera para poder llevar ese aire que yo esperaba llevar anteriormente. Así que bueno, en ese sentido, pues McLaren ha empezado siendo un poquito la decepción, pero ya veremos, todas estas cosas pueden cambiar muy mucho. Otra cosa que os quería enseñar, bueno, hay muchas cosas que tengo por aquí preparadas, pero iba a pasar, por ejemplo, esta foto que se hizo famosa, ¿no? Se hizo viral, ¿no? Como dicen ahora. La foto del fondo de Aston Martin. Me llama la atención lo compacto que está aquí, la zona donde se introduce la caja de cambios del coche, porque estas letras que veis aquí, que pude yo ampliar, si queréis lo ampliamos la imagen. Vamos a ver un segundo, espera, esto como ahora, ahí está, y si me vengo para acá, ahí está, Relief for Chassis. Está, bueno, lo pone en interrogación, es una cosa que me ha llamado la atención. Esto es un reborde. Básicamente lo que está diciendo es que es un reborde. Vamos a ampliar un poquito. Del fondo. Esta cara que estamos viendo es donde apoyaríamos, donde llevaríamos la carrocería del vehículo. Aquí apoyaríamos el motor en esta zona que os estoy señalando. Y aquí iría el chasis. Pero el chasis exactamente incluye, o sea, este Relief for Chassis es el reborde donde va colocado el chasis. Aquí encima iría las baterías, más o menos por esta zona, y por encima de todo eso iría el depósito de carburante. Esto que se coloca aquí, que es foil, eso se coloca como protección térmica, porque es necesario en esa zona colocar la protección térmica. En el caso de Aston Martin, en otros coches pues podemos ver esas protecciones térmicas en otro lado. Lo que indica esta protección térmica aquí, sobre todo en esta zona de aquí del borde, voy a ampliar un poquito para que lo veáis bien, es que los tubos de escape tienen que pasar bastante por esta zona. Toda la maraña de tubos de escape cuando salen, ves que aquí hay también otro reborde, esos tubos de escape se apoyan ahí. Aquí iría situado ese pontón donde hemos visto esa cascada tan maravillosa, y este calor hay que sacarlo y llevarlo para atrás. Veis que está aquí condicionado el inicio del... Esta zona de aquí se denomina crack pressure, que es donde empieza el difusor, básicamente. Y aquí hay como un... digamos como un encajonamiento, como una canaleta que se coloca para colocar todo lo que es pues, el diferencial trasero, caja de cambios, etcétera, porque el motor va en esta zona. Los elementos del RS, ya digo, la batería y demás, irán por delante, y el motor va aquí, en esta zona de aquí. Aquí salen los tubos de escape, etcétera, etcétera. Y los canales, los famosos canales para efecto suelo, van por debajo. No se ven en esta imagen. Los canales no se pueden ver en esta imagen. Tendrían que los mecánicos haber volteado el coche, el fondo. Y es muy interesante porque ya os digo que indica bastantes cosas. Por ejemplo, que toda esta zona de aquí tiene que ir protegida por culpa del calor. Luego, por lo tanto, ya sabes que los radiadores se sitúan por esta zona, que el agua caliente que entra desde abajo luego sube, etcétera, etcétera. Bueno, el líquido refrigerante, pues todo eso condiciona muy mucho que haya que proteger térmicamente la fibra de carbono, porque la fibra de carbono no se lleva bien con el calor. Cuando os digan los discos de freno de carbono y digáis, bueno, si a mi hijero me ha dicho que la fibra de carbono no se lleva bien con el calor, ¿cómo pueden hacer discos de freno de fibra de carbono? Se hacen de fibra de carbono, efectivamente, pero son discos de material composite de matriz cerámica, que es como se denomina realmente, y el material se denomina en industria carbono-carbono. El material se obtiene de la fibra de carbono, se hace una mezcla junto con polvos cerámicos, de cerámicos avanzados, con aramidas y otros materiales que soportan muy bien el calor, y eso se lleva a un horno, se cuece, y la fibra de carbono sabéis que contiene resina epoxi, contiene una serie de elementos plásticos. Todo eso se evapora y lo que se queda es el carbono prensado y con forma de disco. Ya lo ha sacado
realmente. Entonces, por eso se denominan discos de carbono. ¿Es correcto decir discos de fibra de carbono? Sí, porque el material precursor es la fibra de carbono, pero no son realmente discos de fibra de carbono, son discos de carbono o de material de composite de matriz cerámica con refuerzo de carbono. Eso es realmente lo que es un disco de freno de un Fórmula 1 o un PCCB de Porsche, o los discos de freno también de carbono de Ferrari, etcétera, etcétera. O los de MotoGP, que también hay discos de carbono en MotoGP. Eso estaba explicando ahora mismo. Estaba leyendo en el chat. Estaba explicando que esa cinta que estáis viendo ahí, eso es foil y eso es protección térmica. O sea, todo lo que estáis viendo ahí no es cinta de helicóptero porque no está pegando absolutamente nada. Simplemente está protegiendo, que es diferente. Está protegiendo la fibra de carbono y está protegiendo también algún sistema por el que viaje algún cable eléctrico, algún cable de datos, etcétera. Entonces es muy importante colocarlo en el sitio adecuado, para protección térmica sobre todo. Y ya os digo, la fibra de carbono, os lo repito, la fibra de carbono, lo que es la fibra de carbono se lleva mal con el calor. Lo que no se lleva mal con el calor es sacar ese carbono de la fibra. El carbono aguanta temperaturas muy altas, no tiene ningún problema. Y repito, es el refuerzo, mejor dicho, de los discos de matriz cerámica, de composite de matriz cerámica. Bueno, esta imagen, pues ya os digo, la quería enseñar porque llamó mucho la atención, porque hubo mucha gente además que a pobre Sergio, pues entre ellos yo también fui a dar un poco por culillo, a decirle, no, pero lo que tienen que enseñar es la parte de abajo, que es lo que queremos ver, esta no importa, no sé. Bueno, no importa relativamente, importa porque hay detalles aquí que se observan, pero bueno, a Aston Martin no le ha importado enseñarlo, bueno, ellos sabrán. Nosotros quiénes somos para impedírselo, ¿no? Que bueno, ya os he enseñado las mejoras, os he enseñado esto que me llamó la atención y os quería enseñar, como os he dicho que hoy iba a hablar de gráficos, pues vamos a ver unos cuantos gráficos ahora. Estos son de las prácticas de esta mañana, del Libre 3, y aquí veis que pone en el eje de abscisas tiempo, o porcentaje de tiempo, mejor dicho, a máximo, o sea, pisando el acelerador al máximo. Y esto que indica que en una vuelta tú tengas el acelerador más tiempo que tu rival, indica que tu coche te permite traccionar antes, te permite en todas y cada uno de los sectores y microsectores, etcétera. Entonces, en este caso Red Bull, bueno, pues vuelve a poner los puntos sobre la I al resto. Alfa Romeo llama mucho la atención. No significa luego que seas más rápido que nadie. Esto es solo una medida del tiempo que puedes tener el acelerador a tope y si puedes tenerlo más que tu rival. Si tu rival tiene una configuración aerodinámica muy parecida y tienes unas prestaciones parecidas, tú tienes ventaja sobre tu rival en ese momento. Lo que indica es que Alfa debe llevar una configuración de alta carga aerodinámica, porque prácticamente está muy parecida a Ferrari. Ferrari, sin embargo, lleva una configuración de una carga más baja y está prácticamente pareja con Alfa. Vemos a Aston Martin, que está un poquito por debajo de Alfa Tauri también. Mercedes un poco por debajo de Aston Martin, sin embargo luego hemos visto en la clasificación que esto pues tampoco llevaba a muchas conclusiones, ¿no? Otro de los gráficos de F1 Data Analysis, que os recomiendo la cuenta, que lo sigáis en Twitter porque proporciona datos muy interesantes, es esta de la práctica 2, o sea, realmente de las prácticas que se hicieron el viernes, la segunda. Veis que en el eje de abscisa está la velocidad media partido por la velocidad máxima en porcentaje. Y en el eje de ordenadas, veis los equipos no situados, lo mismo de antes. Vemos que el equipo que más puntuación obtiene, más porcentaje, es Alfa. Y la ratio, en este caso, porque es una ratio entre la velocidad media y la velocidad máxima, habla de la carga aerodinámica que estás usando. Entonces, cuanto mayor sea ese número, nos está indicando que mayor es la carga que estás usando. Mejor dicho, la configuración de la que estás usando es de alta carga. Cuanto mayor sea ese número. Entonces tenemos a Alfa con un 66,7%, a Alpine 66,6%, 66,5% McLaren, Alfa Tauri 66,3%, Aston Martin 66,3%.
con respecto a su vuelta más rápida, por cierto, de cada equipo, ¿no? Haas 66, y vemos que Ferrari es el último, ¿no?, de esta tabla. Red Bull 65,9, veis que Red Bull lleva una carga medio baja, y Ferrari lleva una carga el que más bajo de todas, ¿no?, 65,4. Williams 65,7. Sabéis que antiguamente, hace no tantos años, los equipos de final de tabla lo que hacían era descargar bastante el coche de ala para defenderse luego de ataques en carrera. Es decir, perdían algo de prestaciones a una vuelta, pero luego en carrera pues, podían defenderse en velocidad a punta, ¿no? Eran difíciles de adelantar. Ahora está sucediendo con esta era híbrida, y sobre todo ahora que ha entrado en juego el efecto suelo y que los coches pueden seguirse un poco más, ya los equipos pequeños no tienen tan fácil eso de descargar mucho el coche. Porque, claro, pierdes mucho agarre mecánico. Y entonces no puedes aprovechar ese efecto suelo porque no tienes velocidad de paso por curva. El efecto suelo necesita de una velocidad alta de paso por curva. Así que, bueno, al final pues tienes que... todo eso te condiciona, ¿no? Vamos a mirar por aquí porque tenía aquí otro gráfico también. Este es de la clasificación de hoy. Estas son las velocidades punta. De nuevo volvemos a constatar lo que os he enseñado en el gráfico. No, ¿en dónde era? En este. Veis que la diferencia, de nuevo repito, porcentaje entre la velocidad media y la velocidad máxima, esa ratio, nos indica la carga aerodinámica. Vemos que Ferrari va bastante descargado, Williams un poquito más, Mercedes, Red Bull, y lo lógico es que si mantienen esa carga, en clasificación vayan más o menos en el mismo orden. Por velocidad punta, ¿no? ¿Por qué? Porque en clasificación ya sí pones el modo de motor el más agresivo. Entonces, realmente aquí ya no estás ocultando mucho. Y sí, más o menos coincide. Por ejemplo, vemos Alfa Tauri 318, Mercedes 319, Haas 319, Aston Martin 319 y los 325 de Ferrari. O sea, hay una diferencia sustancial. 323 Red Bull, 321 Alpine y McLaren. Muy igualados realmente. No hay una diferencia de velocidad sustancial, exceptuando si comparamos Ferrari, por ejemplo, con los equipos motorizados por Mercedes, ¿no? En general, exceptuando McLaren quizá, que va un poco más descargada también. Entonces, bueno, pues es también interesante verlo. O si este gráfico, que esto fue del viernes, de Peter Holitska, creo como se pronuncia eso. Esto es un gráfico también que ha dado mucho que hablar porque se veía, ¿no?, las posiciones. Hemos visto cómo han terminado hoy los equipos en la clasificación. Y este gráfico lo que se hace es hacer una media no solo de los tiempos, se cogen los mejores tiempos de cada piloto y se hace un tiempo medio, se hace una media ponderada. ¿Por qué ponderada? Porque cada piloto puede llevar luego una carga de gasolina diferente, entonces eso se corrige. Por eso estas gráficas suelen ser útiles para ver realmente dónde puede estar, hacerte una idea. Esto no es la verdad, no al 100%, ni mucho menos. Pero es para hacerte una idea de dónde puede estar el coche con respecto a la competencia, y ver qué porcentaje puede tener con respecto al líder. Entonces, en este caso vemos que Red Bull Racing sería el primero en la diferencia de tiempo entre el piloto que más rápido ha ido y el que menos. Ferrari ya tenemos una diferencia de 34, Aston Martin del 38%, de 0,38, de 0,47, Mercedes 0,64, Haas 0,93, ya vamos al 1% en Alfa Romeo, 1,02, etcétera, etcétera, ¿no? Llegamos hasta el 1,67 de Alfa Tauri. Y hemos visto hoy en la clasificación cómo han quedado los coches. Hemos visto, bueno, Pierre Gasly Alpine, es verdad que ha estado muy condicionado por el final de esa Q3, de esa Q1, perdón. Muchos coches en pista, cuesta trabajo, el neumático lo calienta de una manera irregular, Gasly es nuevo en el equipo, Alpine no está para muchas florituras, entonces es complicado. Hoy, de hecho, creo que va a ser la tónica durante todo el año, y ya sé que todos los años se dice lo mismo, pero va a ser la tónica más o menos durante todo el año. La Q3 va a estar cara para algunos equipos. Sobre todo, si Aston Martin se afianza. Porque Red Bull, Ferrari y Mercedes son candidatos a la Q3, pero, si no en todos los circuitos, prácticamente en todos. Si Aston Martin se afianza,
Ya tendríamos 8 coches. Y nos quedan 2 plazas. 2. Que se van a rifar. Pues ya ves tú. De momento, si la fotografía fuera esta, se rifarían entre Alfa Romeo, Alfa Tauri puede ser, McLaren. Creo que Norris ha maquillado mucho cómo está McLaren. McLaren realmente aquí lo vemos la diferencia. Vemos que Norris su mejor tiempo en Q1 ha sido 31.6 frente a un Oscar Piastri que ha sido 32.1. Hay mucha diferencia. Así que creo que Norris ha maquillado ese resultado. De hecho, Norris luego después, por ejemplo, en Q2 hemos visto que mejora 3 décimas, 31.3. Hulkenberg con el Haas, sorpresa, la verdad, sobre todo sorpresa porque ha eliminado, Magnussen ha sido eliminado en Q1 y Hulkenberg ha pasado y ha entrado ha entrado ahí, ¿no? Joder, te quedas un poquito, dices, ha empezado fuerte Hulkenberg en la clasificación. Ocon ya lo hemos visto. Me ha parecido que es muy parecido al Alpine al del año pasado porque vemos la mejora de Q1 a Q2, es decir, 31.5, 39, pero lo de Q2 a Q3 prácticamente no es que no haya mejora, es que ha empeorado 39.84 por 39.14 en la Q2. Lance Stroll, por ejemplo, que es otro baremo muy bueno para saber dónde está el Aston Martin, 31.184, 31.127, no ha mejorado prácticamente del Q1 a Q2, pero en Q3 ha mejorado un poquito, 30.836. Sin embargo, nos vamos luego a Fernando Alonso, 1.31.158, 1.30.645 y 1.30.336. Ha habido una mejora más o menos constante. Quizás la que menos ha sido de Q2 a Q3, pero hay bastante mejora. Carlos Sainz, lo hemos visto, 30.1, 30.0 Charles Leclerc, Sergio Pérez 29.8 y 29.7 Verstappen. A ver, la cruda realidad prácticamente es lo que dijimos, y Red Bull luego en ritmo de carrera va a ser mucho más Red Bull en carrera va a dar más miedo todavía, así que ya veremos. No he estado leyendo antes, voy a leeros un poquito a ver qué estabais hablando. Bueno, veo que está por aquí también Manuel Roda, que ya he anunciado, muy buenas Manuel, ya he anunciado que vamos a estar Charlie, tú y yo juntos mañana en la retransmisión de la carrera. Y nada, gracias por el seguimiento M4 Nuke. vaya nick os ponéis, tío. Muchísimas gracias por el seguimiento y espero que te guste el canal y que te guste también estos directos aquí que me dedico yo a hablar y hablar y hablar. Veo Red Bull parece intocable. Sí, Red Bull no es que lo parezca. Yo creo que ahora mismo son intocables. Creo que la fotografía es parecida a la del año pasado, prácticamente idéntica si no fuera por esa irrupción de Aston Martin, que yo todavía no sabría realmente dónde situarlos a ciencia cierta. Mañana en la carrera puede que se despejen algunas dudas. Que no se olvide sin ser motorista. Sí, con un piloto y medio como mucho, porque Stroll... bueno, y Stroll, ya digo, para mí no tiene mérito, sinceramente. Quizá creo que ayer las imágenes daban un poco de grima, pero bueno, hoy estaba bastante mejor el chico, así que, en fin. Bueno, lo de la cinta en el suelo, que ya le he contestado a Nasho. Fuente del Cierzo... Había hasta en bicicleta también, lo que no sé si ha terminado de funcionar o no. Me imagino que te refieres a los discos de carbono. Pues no lo sé, hombre, como ligeros son un rato. No sé si en una bicicleta es necesario ese disco de carbono. Supongo que en descensos, ¿no? Muy agresivos, de esos de montaña, etcétera. Los discos de carbono, digo, sí, vale. Aston se la pela que... Van sobrados. No, a ver, van sobrados para los objetivos que se marcaron posiblemente. Yo insisto que sigo viéndolos como cuarto equipo, pero están ahí, están muy cerca, no están lejos. O sea, digamos que ven relativamente cerca a los de delante. Y eso es muy bueno. Sabemos que Fernando, con un coche que esté cerca, puede dar mucha guerra. Jero, pero Stroll está manco. No creo que en esta carrera se varemos tampoco. No, pero lo digo Don King Nog porque precisamente para mí eso indica que el AMR es un coche dócil.
Porque si, ya sabemos, ¿no? Si fuera un piloto, primero, que no estuviera mermado físicamente, que hubiera tenido una pretemporada normal y que sabes luego que es un piloto que es más... que es un piloto que funciona en muchas condiciones, pues bueno, ese Stroll hubiera estado más cerca de Fernando, de eso no me cabe la menor duda. Pero bueno, ya digo, ya veremos a ver cómo se desarrolla la temporada también. Veo por aquí que, bueno, ya... Eso sí, Yes, dice sí, pero no está... Bueno, ya digo que... Ya digo que a mí particularmente, y vuelvo a repetir lo mismo que he dicho al principio del directo, me ha gustado mucho la clasificación. A mí personalmente me ha parecido que ha sido una clasificación bonita. Y ahora os iba a hablar, bueno, tengo más cositas, este gráfico de aquí, que hay mucha gente que estos gráficos de dispersión no los comprende. Nada, son bastante más sencillos de lo que parece a priori. En el eje de abscisas veis la aceleración lateral. ¿Qué significa aceleración lateral? La aceleración en curva, las inercias, básicamente. Y la velocidad. ¿Por qué hay tantos puntos dispersos y por qué se hace luego una línea discontinua que rodea a todos esos puntos? Bueno, porque los puntos dispersos son las diferentes velocidades medidas en diferentes momentos de la vuelta, en diferentes vueltas, diferentes condiciones, etcétera. Todos los datos de esas velocidades. De las aceleraciones, tanto de las mínimas como de las máximas, ¿no? Veis que la aceleración lateral se supera las 4G en muchos puntos. Este es un circuito que sobre todo es de aceleración longitudinal más que el lateral. Por eso hay pocos puntos por encima de 4, ¿no? E incluso por encima de 3 tampoco hay tanto. Tenemos entre 3 y 2 la mayoría, entre 3 y 1 mejor dicho, una inmensa mayoría de puntos. Y luego tenemos muchísimos, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque estas son las rectas del circuito de Bahrein. O sea, ahí aceleración lateral prácticamente no vas a tener. Sabéis lo que os digo, ¿no? Así que eso. Gracias, Trocero7073. Bienvenido al canal. Bienvenido y gracias por el seguimiento. A ver, Lord Javito, si Aston Martin Mercedes dicen en los últimos momentos, ¿cómo de cerca crees que estarían de revés? Bueno, si seguramente una decimita se podrían haber acercado. Una decimita, 1,5, vamos a poner que condiciones muy ideales, 1,5. Vamos a poner más cerca, o sea, 1,5 recortarle a su tiempo, al tiempo que han obtenido. Seguirían estando a 2 décimas y algo, 3 décimas de Red Bull. Son esas últimas décimas, repito, son las más difíciles, son las más complicadas, las más jodidas, ¿no? Por decirlo mal y pronto, de obtener. Así que hay que tener, en ese sentido hay que ver la evolución, hay que ver cómo evolucionan unos, cómo evolucionan los otros. Y ya os digo, esto lo que indica es que pues el circuito de Bahrein, además, esta gráfica indica muy bien que el circuito de Bahrein es un circuito sobre todo de aceleraciones longitudinales. Hay una mayoría de puntos aquí, entre la 0 y 1G. Y vemos sobre todo en la zona de 250-300 cómo se acumulan ahí un montón de puntos, prácticamente vemos como una línea mal dibujada, porque precisamente es eso, son las rectas, ahí aceleración lateral prácticamente no hay. Y aquí tenemos el resto de todas las vueltas y todas las curvas de esas vueltas, y luego se traza un gráfico en el exterior, en los máximos, y vemos a qué velocidad se obtienen las diferentes aceleraciones laterales. Tenemos una aceleración lateral punta aquí entre 250 y 300 para Leclerc. Vemos una aceleración en el Aston Martin y en Verstappen, es decir, en Alonso y en Verstappen muy parecidas, esa punta, y también a una velocidad cercana, quizá un poco menor la de Alonso que la de Verstappen. Y vemos un comportamiento bastante parecido entre el Aston Martin, por debajo de los 200 km por hora, se ve, esos máximos, se ve que entre Aston Martin y Red Bull, o entre Alonso y Verstappen, el comportamiento no es tan diferente. Sin embargo, Leclerc sí se destaca aquí, a partir de los 150 km por hora, es un poco diferente. Eso también es condicionante de la carga aerodinámica que lleva el vehículo, ojo. Pero es significativo. Y lo que se hace, repito, es colocar todos esos puntos en un gráfico y el exterior, que son los máximos, se van uniendo.
y se obtiene un polígono. Ese polígono luego se compara con el del rival y se ve dónde eres tú superior y dónde es el rival superior. No sé si habéis visto también cuando se comparan atletas o futbolistas, que sabéis que se ponen y se hace un gráfico como un poligonal, ¿no? De defensa, ataque, bueno, pues esto es muy parecido. Al final lo que obtienes es dónde tu coche es más fuerte y dónde el coche del rival es más fuerte. En qué condiciones, ¿no? En qué tipo de curva, en qué tipo de... qué aceleración lateral es capaz de obtener a ciertas velocidades, ¿no? Vemos que aquí Leclerc, su aceleración lateral máxima la alcanza a velocidad superior. ¿Por qué? Porque su configuración aerodinámica no le permite llegar a una aceleración lateral superior. Sin embargo, la configuración aerodinámica que llevan Alonso y Verstappen sí es más parecida, repito, no igual, y por lo tanto su aceleración lateral máxima la obtienen a otra velocidad. ¿Es mejor? ¿Es peor? Es Bahrein, es un circuito que permite diferentes tipos de relajes y que sean óptimos. O sea que, sobre todo para carrera, más que para clasificación, para carrera. Así que vamos a esperar. Y ya me quedaba por enseñaros. Bueno, esto de... sabéis lo que os voy a enseñar ahora, ¿no? La ala flácida de Ferrari. Bueno, lo he explicado en Twitter, lo voy a volver a explicar aquí. Ese baile que se ve es muy normal si la sujeción de ese ala, que es en este caso ese pilón único, es demasiado esbelto. Es decir, o incluso yo diría que más que esbeltez del elemento, también, porque eso es, a fin de cuentas, es un pandeo lateral que está sufriendo la pieza y por culpa de una torsión a la que le está sometiendo ese ala trasera. Y sobre todo porque el anclaje no está lo suficientemente rígido. Es decir, ¿qué pasa? Pues que hay que añadir peso. O sea, si ese ala la van a tener que utilizar luego, que querrán utilizarla luego, ese ala tienen que añadirle peso, hay que reforzar para hacer más rígido ese elemento. Así que bueno, pero ha sido bastante curioso observarlo, y sobre todo por un problema que puede ocurrir cuando tú tienes un ala que hace este movimiento, sobre todo cuando abres el DRS. Ese cable que veis ahí tira del soporte del flap superior del ala trasera, y cuando el ala está torsionando está haciendo lo mismo con el cable, está tirando, y del anclaje de ese cable también está tirando hacia un lado y hacia otro. Entonces al final puede terminar por partir el flap superior, que el flap superior además suele ser más delgadito, más esbelto que el plano principal, porque el que genera la mayor carga en una ala trasera o en cualquier ala es el plano con mayor cuerda, el plano principal en este caso. Y el flap superior genera menos carga, entonces se hace más finito, no tiene que soportar una carga tan fuerte como la del otro plano. ¿Qué ocurre? Pues que como yo, además de cargarlo verticalmente, le estoy torsionando, llega un momento que puede partir. Lo mismo que cuando haces con un folio así y lo partes como nada, ¿no? Pues puede ocurrir. Entonces, bueno, eso Ferrari pues tendrá que mirarlo y tendrá que acondicionarlo. Me dice Nacho, Jero, ves el equipo técnico de AM con el nivel. Han fichado a gente muy buena. Repito lo mismo que dije hace un rato. Dan Fallows es un tipo que tiene un currículum en Fórmula 1 brillante. Ha sido mano derecha de Newey. También sé que se dijo lo mismo de Prodromo. Sin embargo, Prodromo lo dejaron salir, no diría que fácilmente, pero sí lo dejaron salir más fácilmente de lo que han dejado salir a Dan Fallows. Por algo será. Así que... que dice que sí, que eran técnicos que ya no quería. Yo solo voy a decir una cosa. ¿Qué se dijo cuando Prodromo aterrizó en McLaren? Desde Red Bull prácticamente no le dieron importancia. Sin embargo, cuando Dan Fallows ha ido a Red Bull, iba a decir, cuando Dan Fallows ha salido de Red Bull y ha ido a Aston Martin, mirad todo el revuelo que se ha organizado, y ya no solo en la prensa, sino por parte del propio equipo Red Bull. Algo pasa, ¿no? Es lo que tienes que pensar. Yo no sé si es mejor o peor, si uno es mejor o peor. En cuestión de talento creo que todos son muy buenos, pero hay gente que funciona mejor bajo presión que otra. Creo que podemos ver algo interesante en el equipo Aston Martin. Y esta otra imagen que sabéis que se ha hecho muy viral, esto fue el viernes. Voy a quitar el audio.
Bueno, esta salida de Sainz que fue espectacular. Y ahora vamos a ver en la repetición, la van a poner ahora. Vamos a ver cómo llega a esa zona. El coche llega botando. Puede ser también por una configuración particular que estás probando. El coche iba un poco más bajo de la cuenta. Y ahora viene el problema. Sabéis que esta curva, que creo recordar, no sé si es la 8 o la 9, perdonadme si no me acuerdo bien, aquí se encara de manera que el piloto viene desde este vértice, inicia el descenso sin meter mucho el coche en el interior en este primer giro, porque esta curva se amplía y luego se cierra muchísimo. El piloto tiene que frenar en apoyo y eso hace que condiciona mucho la altura del coche. Entonces hace que el coche incline mucho hacia el lado derecho. Y como la carga aerodinámica en ese momento es muy fuerte, al head spring, a lo que es el tercer elemento elástico, le cuesta mucho trabajo mantener la altura del vehículo. Además, sobre todo porque estamos en apoyo, estamos en el roll. Cuando un coche está en apoyo, es más difícil que el head spring trabaje correctamente. El head spring sobre todo trabaja muy bien en recta, pero es decir, con aceleración longitudinal, pero no con aceleración transversal. Entonces, digamos que el coche se aplasta bastante. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta, ya no solo en los tarados de amortiguación y de suspensión, sino también en las alturas que eliges para el vehículo. ¿Sabéis? En inglés se denomina ride height, que no es más que la altura que se le da a cada suspensión, a cada parte de la suspensión del automóvil, y se regula con el tirante de la suspensión, con el track rod. Ese tirante, digamos que va unido en dos piezas, porque es un elemento que está formado por dos piezas, las cuales están unidas por un tornillo y una tuerca, un sistema de tornillo y tuerca. Sistema de tornillo y tuerca que puede ser, en el caso de los track rods, llevas doble tuerca y lo que haces es o separar o juntar. Entonces amplías o disminuyes la longitud de ese elemento. Puedes separar o puedes juntar, repito, y puedes aumentar la altura o disminuir la altura. Cuando tú aumentas la altura del vehículo, normalmente puedes ablandar un poquito más la suspensión. Si ablandas un poco más la suspensión, vas a hacer un coche más estable, pero algo menos reactivo. Es decir, es un coche que la transferencia de masa la va a hacer de una manera un poco más lenta y por lo tanto el coche es menos reactivo, pero el coche es más dócil, es más estable. Entonces mi pensamiento fue que aquí Sainz buscó un coche un poquito más blando, pero que el juego entre altura y dureza de suspensión no lo consiguieron totalmente y vino el desastre. Que justo cuando bota ahí en esa zona, vemos como el coche de repente, voy a ponerlo otra vez, un segundito, ahí. Vemos como el coche, aquí todavía Sainz, el volante lo lleva metido. Como os he dicho antes, no llegas a entrar en ese arcén o no quieres entrar en ese arcén, pero el coche se pierde mucho antes. ¿Por qué? Porque hay un cambio de inclinación bastante significativo. El suelo está rebotando, está haciendo porpoising, ¿no? En esa zona. Y claro, bueno, gracias a que es un circuito con escapatorias de asfalto, etcétera. Y aquí viene, eso es, ese bote. ¿Veis cómo está en el? Ahí está en ese momento balanceando el coche hacia su derecha. ¿Por qué? Porque está muy cargado en ese momento. Ahí lo vemos. ¿Veis cómo bota? Vamos a ponerlo. Lo voy a poner primero entero y ahora ya os lo voy parando. Ahora vais a ver cómo el coche bota y rebota. ¿Por qué? Porque lleva, quizás vas un pelín más blando de la cuenta y un pelín más bajo de la cuenta también. Y por eso al final termina por perder el control. ¿Solo es por eso? No. Sabéis que los coches con efecto suelo, sobre todo, generan mucha succión en la parte inferior del fondo. Y si te quedas sin succión en la parte inferior del fondo, pues el coche se queda prácticamente vendido porque la carga aerodinámica superior no es suficiente para mantener ese coche en la trazada. Es decir, el ejemplo, yo estoy generando en la parte superior de con mi carrocería, etcétera, etcétera, estoy generando una serie de cargas positivas y negativas, pero la suma, supongamos que en ese momento ese coche está generando vamos a poner que puedan ser alrededor de tonelada y media, una tonelada y media como mucho de carga aerodinámica. En la parte inferior estoy generando una succión. Esa succión lo que está haciendo es generar una carga negativa, que está haciendo además que esa carga positiva que se está generando arriba esté aplastando todavía más el coche.
Bueno, lo he dicho mal, he dicho carga positiva, no sería también negativo porque estamos haciendo la downforce, lo que está haciendo es empujar el coche contra el suelo, no lo está elevando, no es una sustentación, sino sería es una downforce, es un empuje vertical hacia abajo. Como yo estoy succionando abajo, resulta que la poca presión que ofrece resistencia a que mi coche, pues eso, a que la carga aplaste el coche contra el suelo, hay menos todavía. Luego, por lo tanto, como ofrece menos resistencia, esa carga es más eficaz. ¿Qué ocurre cuando se corta ese flujo de aire inferior? En este momento veis que el fondo toca también en esa zona. Veis que el coche, lo veis que está muy picado de este lado y está tapando todo el borde. Todo el borde se está cerrando. Acabamos de cerrar el borde y por lo tanto ya el aire no está pasando correctamente, porque la parte delantera de donde tiene que coger el aire, donde tiene que respirar ese fondo, no está entrando aire. Ya no es solo el Venturi, sino que es que estoy cerrando los canales laterales. Luego, por lo tanto, ya no genero esa succión. Sigo generando la carga, la downforce arriba, pero ya no genero esa succión. Luego, por lo tanto, ya no es suficiente. Necesitaría tener unas alas todavía más grandes para poder mantener esa trayectoria. Y ahí viene el problema, básicamente. Y aquí otro gráfico que me gustó también en la Practice 2, en la segunda práctica del viernes. Velocidades máximas con y sin DRS. Aquí se muestran a los pilotos, los diferentes pilotos. Bueno, esta es otra cuenta que también os recomiendo, F1 Techi. Y bastante interesante y datos también muy, muy curiosos. Que estoy seguro de que os van a hacer ver, poco a poco, si vais siguiendo a esta gente, os van a hacer ver las evoluciones de los coches, cómo funcionan los coches, etcétera, os los van a hacer ver de otra manera. Vais a ver que en las retransmisiones no siempre se tienen en cuenta estas cosas y ocurre que luego llegan las carreras y hay sorpresas que no deberían de ser tan sorpresas cuando estás observando todas estas cosas, pero bueno, eso ya cada uno decide seguir a quien quiere. De nada, Nacho, ya os digo que es verdad que me meto mucho en las explicaciones, quiero terminarlas, pero que luego después vuelvo al chat y os leo, que no os preocupéis si tenéis alguna duda, lo que os vaya surgiendo durante el directo, que no dudéis en hacérmelo saber. Se me hasta la sí. Isma, es que ya te digo que lo que ocurrió con Sainz, básicamente creo que es tema de reglaje. Es decir, ese accidente es tema de reglaje. Bueno, vamos a terminar el vídeo. Y ya digo, la suerte, bueno, pues que fue este circuito, que hay escapatoria de sobra y ya está. Pero la velocidad a la que ocurre todo asusta un poco, asusta bastante. Y bueno, ya me iba a despedir con este señor, con el actual campeón del mundo. Está contento. Yo creo que es para estar contento. Y realmente tienen un coche... Está diciendo que en las transmisiones no enseñan la revista de los coches. A ver, más que no nos enseñen la realidad de los coches, yo diría que son un poco cicateros con la verdad, ¿no? Entonces hay que mantener ciertas expectativas y claro, si enseñas todo ya desde el principio, pues la expectativa se baja. Pero bueno, a ver, digo lo mismo que dice Charlie, ¿no? Yo considero que cada uno tenéis la suficiente capacidad pues para buscar la información y saber lo que os están contando. Sobre todo muchos de vosotros, muchísimos, habéis seguido carreras desde hace mucho tiempo y sabéis perfectamente lo que aparenta ser y lo que luego realmente es. Así que creo que no os pilla de sorpresa lo que en las retransmisiones y en algunos canales se dice como oh, sorpresa, esto no nos lo esperábamos, y yo sé que vosotros seguro que diréis, bueno, ¿y dónde está la sorpresa, no? Esa de cosas, efectivamente, esa frase es o se viene, esa frase me rechina un montón. se vienen cosas. Bueno, todo en esta vida se baja, menos el tema para... sí, totalmente, Isma. El caso, ya os digo,
Que bueno, este señor pues sigue donde... Si es que lo dije antes de test, lo dijimos después de los test y lo podemos decir ahora después de la clasificación. Ojo, que mañana la carrera es a 57 vueltas y que hay que terminarla. Que el año pasado también este señor no terminó la carrera. Cuidado con eso. Así que... recordaros, ya digo, que mañana vamos a estar Manuel Roda, Charlie Barzal y un servidor. Vamos a estar en la retransmisión a las 4 de la tarde para la carrera. Y vamos a ver, yo a priori, no sé vosotros, no sé cómo estáis de motivados, ¿no? Pero a priori yo tenía muchas ganas de que comenzara todo. Y sobre todo, pues, hombre, un poco para ver realmente dónde está cada equipo. Y un poco para ver también las posibilidades de cada uno. Y creo que esta clasificación ha abierto un poquito la imagen. Todavía sigue siendo borrosa, pero hay cosas que ya quedan bastante nítidas, ¿no? Por ejemplo, el dominio de estos señores de Red Bull. Sobre todo ver a Checo Pérez ahí cerca de Verstappen. Pues hombre, pues ya te está diciendo muchas cosas. Hemos visto Checo Pérez ha terminado a 138 milésimas. Eso indica mucho. Y bueno, ya veremos. Como hemos dicho antes, sí es verdad que estas 628, 632 y 676 milésimas no son tan reales si estos tipos hubieran tenido un segundo juego de neumáticos y lo hubieran puesto para intentar acercarse a Ferrari. Ni siquiera, o sea, ya digo, rebajar esas 446 de Sainz. A lo mejor Alonso se hubiera acercado bastante, pero dudo que hubiera podido superar ese 1.31. Pero bueno, realmente estos tipos, pues bueno, ya han estado ahí, ya lo hemos visto. No sé si tenéis alguna dudilla más, algo que queráis comentar, algo que queráis destacar, porque ya por mi parte, pues poco más que añadir. Era lo que os quería explicar, un poco también, ya digo, esos gráficos que han dado mucho de qué hablar, que son útiles siempre que, pues bueno, siempre que sepas, ¿no? Un poquito interpretarlos y saber cómo se realizan. Son relativamente útiles para saber más o menos dónde puede estar un coche. En fin, chicos, pues nada, gente, deciros que de nuevo muchísimas gracias porque hayáis estado ahí. Espero que os hayan gustado las explicaciones, espero que tengáis unas poquitas menos dudas de cómo estamos realmente. Espero que hayáis disfrutado de la clasificación. Yo os lo digo en serio, la he disfrutado muchísimo. Creo que ha sido una clasificación muy bonita, que hacía tiempo que no se veía una Q1 y una Q2 con los coches tan cercanos los unos a los otros. Y nada, mañana la carrera a las 4. Creo que no debe de perdérsela, no debéis de perderosla. Vergidum Flavium, pues bienvenido al canal, gracias por el seguimiento. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Para mí, el placer es mío, siempre. Ya os lo digo, que yo disfruto mucho hablando de todos estos temas y compartiéndolos con cuanta más gente mejor. Y ya está.